Buenos días niños, ¿cómo están? Hoy martes 14 de julio. En esta mañana mis niños estaremos viendo en el área de lenguaje un nuevo contenido. Veremos la tilde en palabras interrogativas y exclamativas. Bien, veamos cuáles son estas palabras. Por ejemplo, tenemos esta palabra como, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuán? ¿Cuándo? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Quién? ¿Y quiénes? Se escriben con tilde cuando tienen sentido interrogativo o exclamativo. Bien, pues las palabras interrogativas acompañan a nombres para expresar preguntas acerca de su naturaleza o cantidad. Y las palabras exclamativas acompañan a los nombres y expresan sorpresa y emoción. Bien, veamos entonces algunos ejemplos donde utilizamos palabras interrogativas y palabras exclamativas. Bien, veamos entonces algunos ejemplos donde utilizamos estas palabras. Bien, estas palabras solas o antecedidas por una preposición se utilizan en oraciones interrogativas o exclamativas directas. Bien, recordemos que las preposiciones son palabras invariables que sirven para unir o relacionar palabras. Bien, ahí tenemos dos columnas con oraciones interrogativas y otra columna con oraciones exclamativas. Veamos entonces los ejemplos. Leemos nuestra primera oración. ¿Qué ha hecho Gonzalo? ¿Qué es la palabra interrogativa? ¿No? Porque está preguntando. Recordemos que las palabras interrogativas expresan pregunta, ¿no? Entonces vemos ahí que está preguntando. Nuestra segunda oración, ¿de quién lo recibiste? ¿De quién lo recibiste? ¿Quién es nuestra palabra interrogativa? ¿A cuál prefiere usted? ¿A cuál? ¿No? ¿Cuál es nuestra palabra interrogativa? ¿Cuántos han venido? ¿Cuántos? ¿No? Es nuestra palabra interrogativa. ¿A dónde quieres viajar? ¿A dónde es nuestra palabra interrogativa? Bien, veamos entonces la siguiente columna de oraciones exclamativas. Recordemos que las palabras exclamativas no expresan sorpresa y emoción. Bien, leemos las oraciones entonces. ¿Con qué esfuerzo sube? ¿Con qué? ¿No? ¿Qué? Es nuestra palabra exclamativa. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Quién? Es nuestra palabra exclamativa. ¿Cómo ha crecido este árbol? ¿Cómo ha crecido este árbol? ¿Cómo? Es nuestra palabra exclamativa. ¡Cuán increíble me parece! ¿Cuán? Es nuestra palabra exclamativa en esa oración. ¿Cuándo dejará de venir? ¿Cuándo? Es nuestra palabra exclamativa, ¿no? Bien, ahora veamos también, ¿no?, que estas palabras se introducen en oraciones interrogativas o exclamativas indirectas, ¿no? Es decir, en oraciones en las que la oración principal no es interrogativa o exclamativa, ¿no? Veamos entonces los ejemplos. Ya verás qué bonito será. Ya verás que, ¿no? Que es una palabra exclamativa. No sé quién lo hará. ¿Quién? Es nuestra palabra interrogativa, ¿no? Aquí la oración principal no es interrogativa, pero estamos utilizando una palabra interrogativa, ¿no? Bien, leemos entonces el otro ejemplo. Le explicó cuáles eran sus tareas, ¿no? Le explicó cuáles eran sus tareas. ¿Cuáles? Es nuestra palabra, ¿no?, interrogativa. Verás
cómo ha cambiado todo. Verás cómo ha cambiado todo. Cómo es nuestra palabra exclamativa, ¿no? Bien, preguntaré dónde es el mercado. Preguntaré dónde es el mercado. Es nuestra palabra interrogativa. Bien, ahora veamos que estas palabras interrogativas o exclamativas también funcionan como sustantivos, es decir, como nombres dentro de una oración. Ahí tenemos dos oraciones. Leemos la primera. Aquí lo importante no es el qué, ¿no? Que está funcionando como sustantivo, sino el cómo, ¿no? Cómo está funcionando en esta oración como sustantivo, ¿no? Bien, ahora queda decidir el cuándo de la actividad, ¿no? Vemos ahí que cuándo está funcionando como sustantivo, ¿no? Porque es el núcleo del sujeto. Notan ustedes arriba también, ¿no? Por eso dice, aquí lo importante no es el qué, sino el cómo, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos dos núcleos del sujeto, porque se está hablando del qué y el cómo. Y en la segunda oración, el cuándo, ¿no? Cuándo es nuestro sustantivo. Bien, mis niños, entonces hasta aquí nuestra clase.